Hoy es el cuarto día de nuestro ciclo dedicado a los 5 atributos de Cristo que se mencionan en Isaías 9:6. Por eso ya conocimos a Jesucristo como admirable, consejero, Dios fuerte, y hoy veremos a Jesucristo con el siguiente título: Jesucristo es Padre eterno. De estos 5 títulos que estamos viendo en esta semana, tal vez este es el que nos puede resultar un poco más enigmático, porque siempre hemos visto a Jesucristo como el Hijo. ¿Y cómo así que fue profetizado como el Padre eterno? ¿Y cómo vamos a ver que el mismo Jesús no negó esto? No fue un exabrupto de Isaías cuando dijo que Jesucristo, el Mesías, sería Padre eterno, porque él mismo lo respaldó con su palabra. En el inicio, en la creación del universo, se sostiene esto. Vamos a Juan 1 y vamos a ver cómo el título de que Jesucristo es Padre eterno, este atributo no es antibíblico, no es para que nos alarmemos y para que digamos entonces ¿cuántos padres hay? Si hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Vamos a Juan 1, como les había dicho, y examinando los primeros 4 versículos, vamos a empezar a introducirnos en esta verdad inquietante, pero eso sí les adelanto, fascinante y muy provechosa cuando la comprendemos y la disfrutamos. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí el Verbo es Jesucristo. Y como vemos, Jesucristo no fue una creación de Dios. Jesucristo es eterno como el Padre, como el Hijo, el Espíritu Santo. Pero vemos que no solo es eterno, que no es una creación de Dios, y aquí es cuando comenzamos a despegarnos de falsas doctrinas que dicen que Él es un Dios menor, que es un Dios con minúscula. De hecho, hay una versión que es la versión del Nuevo Mundo, que es la Biblia que usan los testigos de Jehová, en donde se describe a Jesús con minúscula. Y es más, si ustedes se van a esta traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, veremos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era un Dios con minúscula. Se habla en minúscula sobre Jesucristo como algo menor. Aquí vemos que no solo Él es igual al Padre, sino que por Él fueron hechas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso es que en Él también hay ese sello de paternidad, porque en Él fueron creadas las cosas y por Él fueron hechas. Más bien esto, profundizar en esto, por Él fueron hechas. Porque recuerden que en la creación Dios hace, pero también Dios dice. Cuando Dios dice es el verbo de Jesús haciendo. Pero vamos a ver en el mismo Evangelio de Juan. Pero ahora en el capítulo 5, en versículo 18, como esto escandalizaba, no es que nos sorprenda a nosotros y ya, en sus tiempos escandalizaba. Desde que Cristo estaba en la tierra pisando y recorriendo aldeas y pueblos, ya escandalizaba con esta aseveración. Dice Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estas 4 palabras finales, haciéndose igual a Dios, es el detalle que tenemos que comprender, que tenemos que asumir como una verdad absoluta. Jesucristo es igual a Dios. Por medio de Él todas las cosas son hechas. Por medio de Él se da la salvación, porque es el autor y consumador de la fe. Porque por la consumación de la fe, por el resultado de la fe en Él, es que nosotros somos salvos. En Juan 10, en el versículo 30, Él siguió aseverando esto y lo hacía en un ambiente donde era peligroso. ¿Él por qué fue llevado a la cruz? Por decir que era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Hombre profetizado por Daniel, y por estas cosas Él fue llevado a la cruz. En Juan 10, versículo 30 lo dice claramente: yo y el Padre uno somos. Y si Jesucristo y el Padre uno son, los atributos del Padre son completamente soberanos en el Hijo. Y en Deuteronomio 33, versículo 27, vamos a ver cuál es la confianza que debemos tener en Cristo, viendo que Él tiene los mismos atributos del Padre descritos en este libro. En este libro, en este capítulo, en este versículo dice lo siguiente: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Bien, el eterno Dios habla también de Jesucristo eterno, que no tiene principio ni fin.
el alfa y el omega, es nuestro refugio y estuvo dentro del mundo precisamente echando delante del desvalido, del desprotegido al enemigo. Dentro de esos estuvo el caso de la mujer atrapada en adulterio. ¿Por qué ella no fue apedreada? Porque mostró su autoridad cuando les dijo que quien estuviera libre de pecado que tirara la primera piedra. Pero no solo por las palabras contundentes que él dijo, sino por el impacto de que era el Hijo de Dios y de una u otra manera él acallaba, no solo por lo natural que se veía en él, sino en lo sobrenatural que había en él. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, Jesucristo es eterno. En él podemos encontrar refugio. Sabemos que él echa delante de nosotros al enemigo. ¿Por qué esto es fundamental? Miren, tenemos que adelantarnos a los tiempos que vienen. Se presentará el anticristo, pero el anticristo va a reemplazar a un Cristo no conocido o a un Cristo debilitado. Y lo que estamos viendo es que se está desdibujando a Cristo o se le está debilitando y en su momento será echado fuera para el ecumenismo, la unión de todas las fe. Se está buscando la unión de todas las religiones y, como yo le decía en otras ocasiones, para yo poder negociar con alguien, sí o no, y eso nos ha tocado a nosotros en cualquier plano, laboral, familiar, en pareja. Normalmente con la persona con que estoy negociando o con las personas que estoy negociando, fortalecemos los puntos en común y excluimos los puntos de contienda. Jesucristo es el gran punto de contienda, porque los musulmanes, los judíos, los cristianos, hablamos de un Dios Padre, y en eso estamos de acuerdo. Pero ¿en dónde es que tenemos el conflicto? En la figura de Cristo. Para los judíos es completamente controversial, inadmisible que hablemos de Cristo como el Hijo de Dios. Y para los musulmanes, Jesús fue un buen hombre, fue un profeta nada más. Y si nos vamos a otras religiones politeístas, que en un momento dado podrían decir, bueno, vamos a aceptar que hay un creador, pero donde Jesús solamente es un iluminado, alguien que anunció, un personaje, un maestro, quitándole el lugar de Dios. Entonces, con eso estamos viendo que a Jesucristo se le quiere sacar de lo que será la futura religión del mundo para que el anticristo pueda ocupar su lugar. Para que el anticristo sea soberano, uno puede tener la contienda de Cristo. Por eso es que es urgente para estos movimientos que obviamente no vienen de Dios, sino del enemigo, sacar a Cristo. Y es importantísimo que nos cimentemos. Por eso ha sido tanto el énfasis en nuestra iglesia, sobre todo en los últimos tiempos, que se puede decir, oye, pero aquí solamente Cristo, solo Cristo y solo Cristo. No deshonrando al Padre, sino que el Padre le dio toda potestad y lo dio como instrumento de salvación, y que Jesucristo es Padre eterno también, porque por Él fueron hechas todas las cosas y Él es igual al Padre, pero entendiendo que la salvación descansa en Él. Entonces por esto es fundamental que nos cimentemos en esta fe. Si Jesucristo para nosotros es endeble, cualquier cosa lo derriba. Y si para nosotros Jesucristo es algo traslúcido, en cualquier momento se vuelve invisible. Lo que no está fuerte se cae, cualquier cosa lo oculta. Siempre ha habido el interés de sacar a Cristo. ¿Y cuándo ha sido el estallido de todo esto? ¿Qué fue lo que llevó a muchos cristianos a ser víctimas terribles de leones en el circo romano? El creer en Jesucristo. ¿Qué hizo que Esteban fuera apedreado hasta la muerte? Proclamar que Jesucristo había resucitado y era el Hijo de Dios. Y ni hablar de todos los apóstoles que murieron de formas atroces, con diferentes torturas, salvo el caso de Juan, que murió de vejez, pero con torturas, con exilio previo, porque anunciaban y creían que Jesucristo es el Salvador. Este fundamento lo tenemos que tener claro. Y cuando me dicen, sí, pero es el Salvador, ¿por qué? Porque Él es Dios. Porque bien lo profetizó Isaías. Él es Dios fuerte, Padre eterno. Por eso yo creo en Él, porque Él y el Padre son uno solo. Así que decir que yo creo en el Padre y no creo en el Hijo es como decir que yo creo que soy un ser humano con vida, pero digo que no tengo aliento y me siento muerto. O sea, o estás vivo o estás muerto. O eres un ser humano o eres una ballena. O eres creyente en Dios con Cristo o no crees en nada. En Apocalipsis 1, finalmente, con esto quiero concluir, el Señor nuevamente nos habla de que Él es el Señor, que Él es Padre eterno, que Él nos cuida, Él nos guarda. Por eso somos ovejas de su prado. Por eso Él tiene celo de nosotros y por eso Él como Padre puso la vida por nosotros.
En Apocalipsis 1, versículo 10 nos dice con propiedad: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí vemos cómo es Él el que le habla. No es que Dios fue reemplazado, porque ahí también es donde está la falsa doctrina de que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Es el mismo Dios, porque en la Trinidad el Hijo es Hijo, pero también es Padre. Esto es uno de esos misterios que nos cuesta, pero ¿por qué es Padre? Porque tiene los mismos atributos y porque es igual. Entonces, por eso, al tener esta visión de que Jesucristo es igual al Padre, recibimos la bendición de ser escuchados plenamente por el Padre, porque reconocemos al Hijo como su igual y no como un enviado, no como un arcángel, no como un profeta o no como un loco como muchas veces se le atribuye. Juan 14:13 nos dice que al yo ver al Padre y al Hijo como uno solo y glorificamos al Hijo, asimismo glorificando al Padre, entonces nuestras oraciones serán escuchadas. Dice así, Juan 14:13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y atención, no dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Jesús dijo: lo haré yo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, Jesucristo hace lo que el Padre hace, porque Él es Padre eterno, porque Él es igual al Padre. Por medio de Él llegamos al Padre. Y porque Él aquí nos guarda, nos cuida, nos alimenta, nos da de cenar diariamente si le abrimos la puerta de nuestro corazón. Él tiene cuidado de nosotros y yo estaré con ustedes. Él lo prometió al final de Mateo 28. Yo estaré. No dijo: y mi papá va a estar con ustedes. Yo estaré con ustedes. Y no es que en ese sentido Dios tenga a un tutor. Jesucristo es Padre. Por eso Él nos guarda. Y esa paternidad también está en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios. Debemos profundizar nuevamente en esto para que nuestra confianza en Cristo sea plena, pero también para que, por favor, arraiguemos nuestro conocimiento de Cristo, conozcamos quién es Él y no nos dejemos arrebatar esta visión de Cristo. Y por ahora no dejarla reemplazar por santos, por otros intercesores, porque cuando ponemos a otros intercesores, estamos negando a Cristo como Padre eterno, estamos negando a Dios mismo, estamos no teniendo esa relación, porque un padre tampoco quiere que por medio del vecino, del amigo, de un tío, se le hagan llegar las peticiones o se abra el corazón. Para un padre no es digno que un tío, un vecino, un primo le diga: mira, tu hijo está pidiendo esto, tu hijo está pidiendo esto otro, tu hijo está triste. Por eso hoy los invito a que cimentemos nuestra fe en el conocimiento de Cristo como igual a Dios. Y el gran tema hoy es: Cristo es igual a Dios en el concepto de la paternidad y que por Él fueron hechas todas las cosas. Y tal como dijo en Juan 14:13 el Señor Jesús: lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, seré yo el que hará. Jesús tampoco es un mandadero del Padre. Él hace. Así que por medio de Cristo nosotros somos salvos y por medio de Cristo se hacen las obras cuando nosotros reconocemos como igual al Padre. Vamos entonces a orar y que este tema a nosotros nos siga fortaleciendo en lo que se les va a querer el mover el piso a el cristianismo, cuando el amor de muchos se enfriará en la visión de Cristo como el Salvador. Y cuando Cristo ya no es el Salvador, se abrirá el camino al anticristo, o desde antes lo que se está dando. La salvación la hago yo por mis obras, lo que es también quitarle el atributo a Cristo como Salvador, como el que venció a la muerte, como el que da vida, el que hace. Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo donde tú nos invitas a que nos cimentemos en Jesucristo como lo que es también Padre. Padre eterno, que no tiene principio ni fin, que es igual a ti, Señor Padre, Creador, Cuidador, Guardador, Padre celoso. Porque todo atributo del Padre es atributo del Hijo, todo atributo del Hijo es atributo del Espíritu Santo. No demeritar ni una cosa ni la otra, porque la señal de la falsa fe es la que dice que Jesús no es el Salvador, que necesita ayudadores, que el Espíritu Santo ni siquiera tiene inteligencia, sino solo es poder de Dios. Y aquí estamos sin querer acusar o sin querer, Señor, rumorar sobre falsas religiones, pero es así. Sabemos que por lo menos a través de los testigos de Jehová y otra fe y los unitarios demás se niega la deidad de Cristo. Se le pone en un segundo lugar al autor de la salvación, y quien pone en segundo lugar al autor de la salvación, ¿cómo le va a entregar su salvación a quien la da? Si no te honramos a ti, Señor,
cómo seremos honrados, cómo seremos purificados, cómo seremos limpiados, cómo tendremos acceso a la vida eterna, porque tú eres la puerta. Y si no te reconocemos como la puerta, por ti no entraremos y quedaremos fuera, porque nuestro corazón estará lejos de ti, negando lo que tú eres. Cimiéntanos en esto y ayúdanos a cimentar a nuestros hijos, porque quienes están en peligro también son los que vienen. Tal vez nosotros, gozando de más oportunidad, ya estamos más cimentados. Pero si no recordamos a las personas, a nuestros hijos, a nuestra descendencia biológica o espiritual, que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador, que no hay otro intercesor, que no hay anticristo que pueda venir, y yo le voy a poner mi fe, porque ya el Mesías vino y va a venir a vencer a quien pretende reemplazarlo, y van a ser avergonzados y condenados los que creyeron en quien quiso reemplazar a Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.